un artista que se llama Hatsune Miku, pero en realidad es un avatar sintético. Existe probablemente muchos humanos apretando perillas, pero no hay una persona. ¿Qué pasa ahí con el valor que tiene ese artista? ¿Cuánto se devalúa el producto solo por saber que no era lo que tú creías que era y no por el producto en sí mismo? ¿Qué es lo que nos hace únicos como intérpretes? ¿Cuál es la voz de la música hoy día? Estamos en La Revolución Tecnocreativa, el podcast que hacemos desde Critic con El Mercurio Innovación, Paolo Bortolameoli, Christopher Manhake. Yo creo que la revolución tecnológica nunca se ha detenido. Todas son revoluciones de alguna forma tecnológicas, porque de alguna manera han tenido que dialogar con la forma en que se venía haciendo arte. Me encanta que haya más acceso. Hay una democratización al acceso al proceso creativo y me parece perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar en 15 años más? ¿La perfección o la emoción? No, todo el rato lo imperfecto, ¿no? O sea, ahí está la belleza. Que la imperfección para mí sigue siendo parte fundamental de la belleza. Hay veces, Maca, que nosotros estamos aquí en el Movistar Arena, ¿cierto? Que es donde está el laboratorio Critic, y el Movistar Arena empieza a vibrar, a vibrar. 11:30, 12, es porque están todas las bandas que después van a tocar, están haciendo sus ensayos. Y algo súper interesante que nos ha sorprendido mucho es que el Movistar Arena es el arena que más vende tickets en Latinoamérica y es el número 5 del mundo. Así de top one. Wow. El año 2025, según un ranking de una revista que se llama Polestar, el Movistar Arena efectivamente estaba rankeado como el número 1 en Latinoamérica, con 1,7 millones de tickets vendidos en 180 funciones. O sea, la gente Aún quiere vivir experiencia. en vivo. Pero también, hay que decirlo, mientras está pasando eso, que la gente quiere venir y llenar los estadios y ver a sus artistas en vivo, también está pasando que se están creando artistas digitales. Sí, pues la tecnología avanza y empieza a ocupar ese nicho. Exactamente. Hay un artista que se llama Hatsune Miku, una artista japonesa, digamos, de origen japonés, pero en realidad es un avatar sintético. No existe en la vida real. No existe. No es de carne. Sí, no es de carne. Yo el otro día vi por YouTube, obviamente, un concierto de ella y en realidad es como ver una pantalla con un artista, pero que tiene su universo sonoro, que tiene obras que son propios de ella, pero no existe un humano detrás. Existe probablemente muchos humanos apretando perillas, pero no hay una persona. ¿Qué pasa ahí con el valor que tiene ese artista? Exactamente. Yo lo que sí había escuchado era que no solo la tecnología, sino que también, como tú dices, la inteligencia artificial está empezando a clonar las voces. Eso ya está un ratito. Sí. Y de hecho, en 2023, un productor anónimo que trabaja bajo el seudónimo de Ghostwriter 977 publicó una canción, Heart of My Slave, que utiliza el clon digital perfecto de voces de Drake por un lado, sí, y por el otro de The Weeknd. Como que los mezcla, ¿no? Exactamente, y esto detonó desde el punto de vista también ético, porque ¿quién es la autoría, no? Una controversia bastante interesante. Y aquí es, claro, ¿qué es lo que nos hace únicos como intérpretes, finalmente? Y ya no es solamente si es algo tecnológico o hasta dónde usamos la tecnología, sino que cuál es el tema ético que está por detrás de eso. Sí, bueno, de hecho acá en Chile, no sé si te acuerdas, hace un par de años también un compositor chileno que se llama, su nombre, digamos, artístico es Flow GPT, también hizo una versión réplica con el tono de voz de Bad Bunny y un tema nuevo, y también fue bien polémico, pero en el fondo es algo que hoy día entre las tecnologías permiten generar esas nuevas voces. ¿Cuál es la voz de la música hoy día? Estamos en La Revolución Tecnocreativa, el podcast que hacemos desde Critic con El Mercurio Innovación. Estoy felizmente con Macarena Rojas Ábalos, comunicadora científica y columnista de El Mercurio Innovación. Y yo felizmente también con Isidora Cabezón Papic, quien es directora ejecutiva de que nos acoge de aquí del laboratorio de Critic. Y antes de comenzar también queremos detenernos un momento para agradecer quienes han hecho posible y quienes nos han acompañado. Exacto. En esta primera temporada de Revolución Tecnocreativa. Así es, llevamos ya, este es el 5º capítulo de la primera temporada y si nos acompañan con sus likes, vamos a hacer muchas temporadas más. Exactamente, y aquí en estos 5 capítulos lo que hemos hecho es conversar sobre los desafíos también que involucran las nuevas tecnologías en
todos estos procesos artísticos y también en el desarrollo de la cultura en nuestro país. Así es, hoy día vamos a hablar de la revolución tecnocreativa en el mundo de la música y para eso estamos con dos grandes representantes de nuestra industria musical. Paolo Bortolameoli, director de orquesta, eres un referente para nosotros en la música clásica y también porque has ayudado a sacar la música clásica de los estándares más tradicionales. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto conocerlos a ambos, ¿no? Y también estamos con Christopher Manhey, quien es productor, compositor y también músico chileno, que es ganador de 2 Grammys, estábamos hablando justamente de eso, de 2 Grammys latinos en el 2012, y también es fundador de Omni Sound Lab. Bienvenido. Muchas gracias. Estábamos hablando antes, ¿cierto?, de empezar este podcast y empezamos a hablar tanto que tuvimos que pararlos, pero básicamente quisiera partir este podcast, ¿cierto?, con las preguntas que nos dejaron nuestros invitados anteriores. Tenemos una tradición y es que los invitados, al cerrar un capítulo, les dejamos preguntas para que ustedes puedan responderlo. Entonces, las preguntas. Vamos. Chris Manhey, cuéntanos. Esta es la pregunta de Alejandro Moreno. ¿Cuáles son los referentes que inspiran tu trabajo? Qué buena pregunta. Sí. Muy buena pregunta. Sobre todo en estos tiempos donde hay demasiadas referencias. Pero creo que más que quizás personas o artistas puntualmente, creo que son de repente los movimientos o las visiones que hay detrás y que los artistas finalmente las expresan, ¿no? Creo que personalmente siempre he estado muy cercano, por supuesto, a la música, pero también me encanta el teatro, la pintura, la arquitectura, me fascina y creo que desde esas áreas trato de nutrir mis propias prácticas, ¿no? Como tratar de, por ejemplo, para lo que hoy día hacemos con el estudio, con Omni, que es esta idea de trabajar con audio inmersivo y que las personas, las audiencias estén dentro y no enfrente de un sistema de parlantes o de reproducción de audio. Para mí esa inspiración viene netamente del teatro, Mira qué ¿no? interesante. De este concepto de romper la cuarta pared que plantean distintas corrientes del teatro y que justamente la pude vivir en ciertas obras de teatro que tuve la suerte de asistir, donde de repente entras a una obra y es como que entramos acá y yo no sabía quién era ¿Quién actor, era quién? actriz, y eso ya te remueve el piso y no sabes en qué estás parado y ya te genera una experiencia de querer, ¿cierto?, ser parte de la obra. Entonces es también hacer a la audiencia parte de la obra y no ser quizás solamente una audiencia pasiva que recibe un mensaje, sino que también interactuar con ella. Creo que ese tipo de cosas para mí son las que me inspiran y voy recogiendo distintos elementos para integrarlo en mis prácticas. Qué bueno. Paolo, referentes. Yo concuerdo con el Chris con respecto a esta cosa de que quizás no son personas, sino que como ideas. Me presentaste como una persona que me gusta sacar la música clásica de lo convencional. Sí, ¿no? Yo Podemos creo- decirlo. Sí, de todas maneras. Y yo creo que eso tiene que ver un poco como con la mirada refrescante que uno entiende que el arte finalmente no es una especie de energía estática, sino que todo lo contrario, es como siempre adaptativa. Y quizás una de las cosas que más me mueve en el presente es como esta resignificación que se pueden hacer de algunos comportamientos respecto al arte que solían ser entendidos de una forma y que finalmente eso obedecía como a momentos muy específicos de la historia, del encuentro, de la sociedad moviéndose en torno, por ejemplo, a un teatro, y que evidentemente hoy en día no funciona igual y por ende uno tiene que entenderlo así para que finalmente lo que pesa, que es el valor del producto, sí se esté permanentemente cambiando de piel o de vestimenta, para que la gente sienta que ese mensaje era transversal, no era correspondido solamente al momento en que fue escrito, fue pintado, fue narrado, sino que no, hay una cosa como mucho más humana dentro de ese mensaje que lo hace ser atemporal. Y creo que lo que hoy en día más me inspira es cuando veo que hay tanta gente que está pensando en la misma dirección, que un poco como lo que dice el Chris, por ejemplo, esta cosa de la cuarta pared, en el caso de la escucha, en el caso de la música clásica, también tiene que ver un poco con esta cosa de como que ¿quién nos está diciendo un compositor que se murió hace 2 siglos atrás, que es tan vigente, que finalmente trasciende el lugar donde se ejecuta? Entonces, efectivamente, puede ocurrir en un hermoso teatro, como el Teatro Municipal, pero también puede ocurrir en un subterráneo, porque Y ahí, finalmente tiene que ver con el poder de la música. Paolo, Sí. y ahí en esa reinterpretación o reubicación o relectura de una obra clásica, por ejemplo, ¿cómo sientes que hoy día la tecnología tensiona o no eso y de qué forma tú crees que en tu propia experiencia o en casos que hayas visto
la tecnología le juega a favor a esa revitalización de quizás contextos que eran más clásicos antes. Mira, sabes que yo tengo una visión que tiene que ver más que nada como que lo que está pasando hoy en día ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad. Yo creo que la revolución tecnológica nunca se ha detenido. O sea, desde, no sé, desde que se entendieron cómo hacer fuego, inventaron la rueda, todas son revoluciones de alguna forma tecnológicas. Sí. En el caso del arte en específico, ya así solamente que se me ocurren como a primeras, podemos pensar en cuando se inventó la imprenta, en el caso de lo que estábamos hablando antes de la fotografía. La fotografía, sí. El cine, grabar un disco, o sea, son tremendas revoluciones tecnológicas que han afectado de forma pero muy directa al arte. ¿Por qué? Porque de alguna manera han tenido que dialogar con la forma en que se venía haciendo arte para que el arte encuentre un camino para reinventarse. O sea, no me cabe ninguna duda que tal como hablábamos con Chris y bueno, los cuatro, que es esta cosa que les pasó a los pintores, ¿no? De cómo verse enfrentados ante el enemigo de la fotografía. Claro, porque los obligó a cambiar la mímesis por la interpretación por de una realidad. Por algo, claro. algo que es como, ¿qué hago con esto mismo? Se reubica. Para seguir vivo. Y lo mismo pasó cuando se... Mira, hay una historia que me encanta contar, que claro, tuvo repercusiones súper como... ¿Cómo decirlo? Como en hartos ámbitos. Antes la gente solía tocar mucho piano. Era una cosa muy común que la gente sabía tocar piano. En las casas. Claro, pero la razón por la que la gente tocaba piano era porque había que tener música en la casa. Porque no había tocadiscos. Claro, exactamente. Entonces, como no había tocadiscos, la gente tenía que tocar piano. Y por ende, había toda una industria alrededor de eso. Desde la factura del instrumento per se hasta, por ejemplo, la gente que escribía arreglos, donde la sinfonía que había escuchado en el teatro tenía que hacer una reducción para poder tocarla a piano, 4 manos. Y por ende, había toda como te digo, una industria. O sea, desde la publicación, desde al que le pagaban para que hiciera esos arreglos, al profesor de piano. Bueno, se inventa el disco y todo eso desaparece. Obviamente que si tú lo ves desde ese punto, es un impacto altísimo porque la gente dejó de estudiar piano, la gente dejó de leer música. Algo que era muy común. Y claro, tú podrías ver el lado negativo de eso. Dijo, pucha, qué lindo era cuando todo el mundo tocaba piano. Pero al mismo tiempo, se generó toda esta vertiente de que gracias a la invención tecnológica, pudiste finalmente llevarte a tu casa a la orquesta que habías escuchado solo una vez y que, claro, es como... ¿Qué te quita y qué te da? Pero el punto tiene que ver en que estas revoluciones tecnológicas siempre han existido y siempre han caminado al mismo tiempo que la historia del arte. Y ahí está la gracia, cómo el arte encuentra un nuevo camino. Y ahí en ese caso, Chris, bueno, tú trabajas con tecnologías de sonido inmersivo y otras más. ¿Cómo ves tú hoy día que se está desplazando y hacia dónde el rol del artista, compositor, creador, creadora de música? Que entre paréntesis es parte de la pregunta que nos dejaba Antonia Valenzuela, Sí. que es la productora ejecutiva de Mediamorfosis, ¿no? Y que tiene que ver cómo te vas también o cómo te ves, ¿no? Desenvolviéndote en 5 años más, sumado a la pregunta de Lacey. Sí, me gusta pensar en justamente lo que dice Paolo y también en abrazar la tecnología como lo plantea quizá ya citando autores interesantes como Marshall McLuhan, que hablan de que la tecnología es una extensión nuestra. O sea, así como la rueda o el automóvil son extensiones de nuestras piernas. Había un capítulo que hablaba de la pistola, era una extensión del puño, ¿no? Antes peleábamos así, después empezamos a pelear así, ahora con robots, como... Entonces, pensándolo de esa manera también, creo que la inteligencia artificial y todo lo que está hoy día sobre la mesa también responde a una extensión nuestra y creo que para mí tiene más que ver con abrazar esos medios, utilizarlos y ser más capaces de hacer múltiples cosas, ¿cierto? Pero desarrollando un criterio más agudo, porque a la hora que le dejamos la responsabilidad solamente a la herramienta es lo que hablamos hace un ratito. Ya empezamos a profundizar en esta singularidad donde todo se vuelve relativamente lo mismo. Se estandariza un poco. Se estandariza. ¿no? Y ya lo vemos, ¿no? Sí. En corrientes del mainstream, en distintas áreas, desde el audiovisual, la música, etcétera. Ya vemos que, pucha, de repente ves una serie, una película y son más o menos todas iguales, ¿no? Como una crítica constructiva decimos como, bueno, funciona en términos de marketing, de consumo,
pero el arte, ¿dónde está? Y eso genera contracorrientes, ¿no? Que empezamos a ver otras corrientes que empiezan a abrazar esto, pero de una forma quizás más crítica, y creo que ahí es donde están las puntas de lanza, ahí es donde empezamos a desarrollar nuevas formas, nuevos medios. Entonces creo que nuestro rol hoy día tiene que ver justamente con desarrollar un pensamiento crítico mucho más agudo. Ya no se trata solamente de la técnica, porque la técnica hoy día la podemos perfeccionar no solamente con horas de estudio, literal, por ejemplo, las prácticas que tiene Paolo o los músicos de la orquesta que tocan mucho. Eso es algo muy humano y eso no va a dejar de existir, la excelencia en la técnica. Pero también hay otras técnicas adquiridas con estas extensiones tecnológicas que empezamos, ¿cierto?, a utilizar y que nos vuelven quizás más capaces de poder ver cosas en una perspectiva mayor, coleccionamos más información y podemos quizás reproducir y reinterpretar la cultura con esos inputs, ¿no? Y eso me parece que es algo muy interesante y que responde muy bien a los tiempos de hoy día, donde estamos, de alguna forma, seguimos globalizados en ese sentido, en otros políticos quizás no tanto, pero... no todo, pero casi. Claro, entonces sí creo que el arte, como siempre, y la cultura son un fiel reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. Y esto no podría tener más que ver con eso, ¿no? O sea, y lo hablamos hace un rato, hoy día siento yo, y me encanta ver que en redes sociales también hay una sensación de que somos más artistas como sociedad. ¿Por qué? A ver, profundiza esa idea. Porque estamos todos buscando, a ver, desde quizás capas más superficiales como podríamos decir la estética, ¿no? Estamos en una búsqueda constante de la belleza, cierto que estamos volviendo también al ser humano. Creo mucho que estamos volviendo a una especie de renacimiento, donde la atención vuelve a estar en las prácticas humanas, en la atención nuestra, más que quizás delegando, y aquí viene la parte crítica, esto a una entidad que no conocemos, a un dios, a una diosa, etcétera. Pero también está la parte entre medio que son estos dioses algorítmicos, claro, que de repente todo lo saben y todo lo ven y todo te lo dicen. Pero tú dices, perdón, Cris, que en el fondo, si bien uno cada vez más puede externalizar, ¿cierto?, la creación de una obra, porque le puedes pedir a una inteligencia artificial, con una tecnología, hágame esto y te la puede hacer. ¿En qué sentido tú crees que eso genera el retorno al valor de lo humano? Profundízanos un poquito. A ver qué opina Un caso Pablo muy de eso. puntual. Ya. Mi hermana tenía una perrita, Ya. ¿ya? Que falleció. Ya. Estaban devastados en la familia porque era una criatura muy querida por todos. Y me escribe mi cuñado y me dice, oye, ¿sabes que se murió la pelusa? Y escribí este texto como para consolarme y se lo leí a tu hermana y como que lloramos juntos. Me encantaría si a esto le podrías poner una melodía. Ya. Ok, como ya. Y dije, chuta, aquí me siento, agarro una guitarra, empiezo. Antes hubiese hecho eso. Ahora literal me metí a Zuno, claro. metí la letra de mi cuñado, hice un par de iteraciones y salió una canción muy linda con las palabras de él. Y cuando se las muestro, se cayeron a lágrimas, pero de una forma... Se emocionaron. Se emocionaron un montón. Entonces es súper interesante que como al final igual podemos... y después obviamente me preguntaron cómo hice esto. Y ahora, claro, para todas las reuniones familiares todos tenemos canciones de todo. Está bueno, igual. Un karaoke familiar con ella. Claro, sacamos el conejo del sombrero de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que igual eso da una intención de, bueno, quizás hacer música, que es lo que ¿No se te habla... molesta eso, que todos puedan Me hacer encanta, música? me encanta que haya más acceso. O sea, lo mismo que pasaba con el autotune, que muchas veces se decía, oye, ahora cualquiera canta, ahora cualquiera saca un disco. Perfecto, qué bueno. Lo que les contaba, el disco que ganamos, que nos ganamos Grammy, eso lo grabamos con un equipo muy básico en un departamento. Sin embargo, entró a estas ligas mayores de los Grammys y todo eso. Pero si yo no hubiese tenido el acceso a poder comprarme esa herramienta que está a mi alcance en ese tiempo, porque antes tenías que ir a un estudio profesional, y era mucho más caro y era quizás no estaba tan democratizado el acceso a poder grabar un disco, yo no hubiese tenido la oportunidad de hacer un disco como ese y que pasaran Claro. ¿no? Entonces, en ese sentido creo que sí hay una expansión de las herramientas, hay una democratización al acceso al proceso creativo y me parece perfecto. Ahora, Algo quiere decir Pablo, lo veo ahí. Estoy pensando muchas cosas. Dilo. simultáneas. Es que Ya. no, Dispara. Intervenga. ni siquiera sé para dónde voy, pero Dispare nomás con es que estaba pensando con en cariño. que es que estoy de acuerdo y no. ¿En qué? Partamos ¿En por qué, el en qué no. de todo? Vamos al No, tiro. pero espérate, pero es que a mí me encanta ser abogado del diablo, Ya. te juro. Entonces ni siquiera lo que voy a decir es algo que me represente a mí. Simplemente necesito decir Ya. la contraparte. totalmente. Que es como el ejercicio de la valorización que nosotros le hacemos al arte dependiendo del contexto y el qué y el quién. Y ahí se me vinieron a la cabeza muchas cosas. Por ejemplo, esta teoría de que, por ejemplo, que Shakespeare no es Shakespeare. Ah, sí. Ya, por decirte, ya. Sí. Y uno dice, ya, y si te probaran que Shakespeare no es Shakespeare, ¿cuánto se devalúa
el producto Hamlet. solo por saber que no era lo que tú creías que era y no por el producto en sí mismo. Después Es súper interesante, es como el autor versus la obra. Totalmente. Después estaba pensando, por ejemplo, en las reproducciones. Cuando te pudiste llevar un cuadro para tu casa porque se inventó la tecnología Un póster. claro, para reproducirlo. ¿Por qué ese es menos valioso que el original? O si existiese una réplica exacta simplemente para salvaguardar el original, pero tú no sabes y vas al museo Y lo nunca ves viste la original. y nunca supiste que lo que tú viste no era el original, porque tiene valor cuando sabes la verdad y no cuando no la sabes, ¿me entiendes? Sí, O sea, pues. y todas estas cosas son como súper como que tienen que ver como con procesos humanos prácticamente todos subjetivos. Totalmente. Entonces, yo estaba pensando lo que tú decías y con respecto a la canción, tu historia me encantó hasta que tú dijiste que les contaste cómo lo hiciste. Porque ahí yo me estaba Que haciendo sacó la el pregunta. sombrero del conejo. Porque claro. yo decía, si se emocionaron, si les cayeron las lágrimas, objetivamente, y se lo digo a la audiencia, ¿no se cumplió acaso el objetivo? Y eso es una pregunta súper como que se queda ahí, porque no puedes contestarla. Claro, van a venir muchas personas de ambos bandos a decir sí y otros a decir no. Algunos van a ser defensores, pero es que ¿cómo vas a comparar a un computador o a un algoritmo con la sensibilidad humana? Y insisto, voy a ser súper abogado del diablo, no voy a decir lo que yo opino al respecto. Pero después dilo. Simplemente quiero decir que si cumpliste el objetivo de emocionar a alguien, ¿no es ese el objetivo final el que le da como peso a la creación en sí misma? Y por ende el medio no debiese ser lo que le da, no es el juez finalmente el medio. Y ahí vamos a otras cosas, por ejemplo, ¿qué es el arte finalmente? En el caso del cine, cuando se inventó el cine se inventó prácticamente por una como coincidencia científica. O sea, no estaban buscando un medio de expresión artística. Claro. Ocurrió que se pudo capturar la imagen. Y por eso es que uno como que no le da peso artístico a las primeras capturas del cine, ¿no? Por ejemplo, el famoso Sí, el tren. del tren, ya. Claro, son como simplemente atestiguar la naturaleza registro, misma. claro. Ya, pero si 30 años después aparece un noruego filmando una luna, que es lo mismo, pero lo firma como autor, eso pasa a ser cinearte. Pero básicamente es lo mismo. O sea, Sí. estás Es que el valor- filmando Claro. una luna, como el otro estaba filmando un tren que se venía encima. Pero el primero no es arte, porque el cine no se había inventado como arte, y el otro sí, porque hay como un concepto detrás. Pero tecnológicamente hablando, Es lo mismo. es lo mismo. Entonces, ¿qué define qué? Es que yo creo que probablemente al final es la subjetividad, como dices tú, según los mercados, Absolutamente. los artistas. Hay obras que son más interesantes por el proceso que hay detrás. No sé si les ha pasado, de repente uno ve una obra y después te explican cómo se hizo y es como, wow, por el proceso. Claro. O ves una obra y como dice Paolo, como sabes de quién era, al tiro la encontráis valiosa. O sea, como... O sea, totalmente. O sea, sin lugar a dudas, si tú te encuentras en una servilleta con un dibujo así de Picasso, vale Sí. todo. Y En la cuanto misma- y la- sepas y que la es de misma- Picasso. Exactamente. Y la misma servilleta, Si no, la botáis en el quizás con más valor estético que ese rayón de Juanito Pérez, no vale nada. Y te limpiáis la boca, ¿cachai? Bueno, Dalí hacía eso para pagar sus cuentas. Sí, y invitaba... exactamente. Genial. Exactamente. Oye, casos específicos donde se han visto como tensionados respecto al uso de tecnología. Mira, a mí me pasó esto y no supe cómo hacerlo o lo resolvimos de esta forma. Cuando están en el límite entre sus oficios y la tensión que genera la disrupción tecnológica. ¿Puedes compartirnos algo? Sí, creo que ahí entramos a temas de regulaciones, ¿no? Y un poco lo que hablamos al principio de cómo se van regulando estas tecnologías. Y algo que me interesa mucho también es cómo la creatividad siempre va más adelante que el desarrollo tecnológico. Nos ha pasado a nosotros con artistas como los Jaivas, que ellos partieron grabando y haciendo sus músicas en mono, pasaron al estéreo, ahora hemos estado trabajando en Dolby Atmos y en audio inmersivo. ¿Ah, sí? Sí, Bueno. entonces, pero ellos, o los mismos Pink Floyd, que también, o sea, tú escuchas Alturas de Machu Picchu en estéreo, después la escuchamos en Atmos, y tú dices, claro, esto siempre lo pensaron así, ellos mismos nos comentaban, nos daban esos O comentarios. ¿no? escucharlo en Machu Picchu es para llorar. Claro, entonces, pero también hay un tema con las regulaciones, que algo que ha pasado, por ejemplo, con las redes sociales. No tuvimos tiempo de ponernos de acuerdo
en cómo regularlas, y hoy día estamos en esto, ¿no? Y estamos súper expuestos, estamos, nuestros niños, nuestras niñas están expuestas ahí, no tenemos regulaciones, y va tan rápido, y con la IA va a ser igual, o parabólicamente mayor, que esa es la parte como peligrosa, ¿no? Y es la parte que todos nos tiene un poco como incómodos, y tratamos de igual abrazar esto, pero creo que al final del día tenemos que ser responsables, generar buenas prácticas, tratar de establecer una ética a la hora de trabajar con estas herramientas, y eso es lo más difícil. Ya, pero cuéntanos si te has visto tú en esa decisión de decir, ay, ¿cómo lo hago? Porque al final uno tiene todas sus ideas, ¿cierto? Pero ¿cuándo? Sí. ¿Qué hacemos con eso? Sí, nos han pasado, por ejemplo, antes de que saliera todo esto, les comentaba un ratito antes de la conversación, por ejemplo, a ver, está el dark side y el bright side, ¿no? Como Okay. de todo esto. Todo es blanco Como y negro. todo. Claro, todo tiene... Ya lo dijo George Lucas. Exacto. Entonces, nos pasó que tuvimos un acercamiento con el estate de un artista donde se buscaba revalorizar su obra, y era un artista que estaba limitado en sus capacidades de interpretación vocal. Un ¿vale? artista que estaba vivo en ese momento. Vivo, Okay. ¿no? Entonces, antes de que salieran estos modelos de clonación de voces, estábamos explorando todo eso. Esta era preclonación. Sí, como hace Ya. 4 años, algo así, 4 o 5 años. Y empezamos a investigar esto, ahí metiéndonos prácticamente en la dark web, ahí bajando unos prompts, unas cosas así, en unos rincones escondidos de GitHub y cosas por el estilo. Y con unos colegas que ellos se habían especializado en eso, dijimos, bueno, ¿por qué no creamos una herramienta, ¿cierto? Como al igual que hoy día se puede hacer un piano virtual, un instrumento digital, ¿no? ¿Por qué no creamos una herramienta para que este artista, que podía seguir escribiendo música, pudiese reinterpretarse con su misma voz, clonando su voz, y que su voz fuese un instrumento digital? Un artista que cantó en los 80, en los 90, en los 2000. Pero que hoy día su voz ya no estaba tan Ya no estaba, bien, digamos. no estaba claro, él ya no había perdido estas capacidades. Y llegamos a un punto en que hicimos hasta un featuring con David Bowie, ¿no? Como ¿Y se parecía? Se los puedo mostrar después fuera, Ya. es impactante, ¿no? Y lo trabajamos con quienes cuidan su patrimonio, etcétera. Y ahí llegamos a un punto en que dijimos, ya, aquí, ya lo logramos, tecnológicamente el resultado es espectacular, pero nos vamos a meter en una zona que ni siquiera nosotros sabemos cómo va a reaccionar desde el mismo artista, cómo esto va a envejecer, cómo se va a regular, porque hay derechos comprometidos. Exactamente, y eso es súper delicado también. Totalmente. Entonces, en esos momentos es donde tenemos que estar con las antenas Sí. bien paradas, porque igual somos parte de un ecosistema, colaboramos entre todas y todos, ¿no? Y tenemos que entender bien los pasos que damos, porque, a ver, lo que vemos hoy día de la inteligencia artificial, por ejemplo, estamos claros que es la punta del iceberg. Sí, nada. Sí, O sea, hoy día estamos alucinando haciendo fotitos y canciones para el perrito de no sé qué, pero debajo de esto... Canciones para Pelusa, con mucho respeto. Tal cual. Entonces, pero debajo de esto seguramente hay cosas que las vamos a ver en un par de años más y nos vamos a... Interesante, igual que en el fondo renunciaron de cierta forma a seguir desarrollando Sí. eso tan interesante. ¿Has tenido tú, Pablo, que renunciar a algo o te has visto en una situación como la de Chris de tensionar como tu oficio con estas nuevas tecnologías? ¿Qué experiencia No, has tenido? o sea, no sé, es que para ya estaba pensando en otras cosas mientras Tú hablaba. estás muy identificado Chris, con tu polerón. ¿Puedes mostrarlo, por favor, a cámara? Sí, exacto. Think different. Muy bien. Es que estaba pensando, por ejemplo, el tema de la... Nada que ver, pero me fui como en una volada así de estar pensando en el tema de cuando se graba, por lo menos la música clásica, que las grabaciones como que desvirtuaron un poco lo sagrado que era la escucha en vivo en términos de que uno sabía... A ver, antes estuviste hablando de esta cosa de que de alguna forma la tecnología también como que empuja a la perfección. Sí. Ya, esto está muy vinculado a eso. Mm, Cuando uno iba a escuchar un pianista, por ejemplo, un cantante, estaba como asumido, asimilado, de que la perfección no existe. ¿Me entiendes? Como que estaba la riqueza de la entrega humana. de lo Y- imperfecto. Y no solamente eso, sino que de la dificultad, de lo difícil que es llegar a esa perfección. Cuando se empieza a grabar, evidentemente nos mal acostumbraron a que había un sonido perfecto. De hecho, bueno, famoso director que estaba metido en la mesa de mezcla, Herbert von Karajan, que fue una persona fundamental para el desarrollo de la empresa discográfica en general, no solamente la música clásica. O sea, Deutsche Grammophon lo que hizo Sí, fue po. como que armar los bloques estructurales de todo, hasta la duración del CD.
Pero resulta que lo que él hacía era de alguna manera estar como inventando un sonido que no es real. Porque cuando tú vas a escuchar una orquesta sinfónica, no vas a escuchar lo que tú escuchas aquí. Estoy hablando solamente de música clásica. Vamos. Balance, velocidades, pulcritud, transparencia. Todo eso es como increíblemente perfecto. Y después cuando tú entiendes cómo son los procesos de grabación, también te vas dando cuenta que está lleno de pinchazos, de que se arreglan momentos, que se corrigen compases, que se pide que toquen esto de nuevo. Y llegas a este resultado que como obra es otra obra, que de alguna Es manera muy no es reflejo de lo que es ir a escuchar una obra en vivo. Y eso afecta, ¿Y cuando hay creo yo... micrófonos, perdón, en el registro Depende, porque si en vivo, es cuando que vas en vivo hay una orquesta con micrófono? Claro, pero no, ¿Qué pasa eso? pero no necesariamente eso se comercializa, porque generalmente esas cuestiones son como más como de registro interno. Entonces, claro, tú puedes escuchar eso después y hay como una especie como de toma global. Pero yo estoy hablando del producto que tú compras. La producción fonográfica. Claro, Exactamente, y, sí. y después tú Que está... acostumbras a Claro, generaciones y generaciones A querer una escuchar eso. escucha que no es real. No tiene nada de malo, ¿ah? Pero no es Pero no real. es lo mismo. Es que no es real, porque el producto finalizado no es como se comporta en el en vivo. Está como con Photoshop, versión... Pero claro, y mucho Photoshop. Entonces ahí entra, Está con creo audio yo, shop. entra como toda una conversación un poco como casi ética, que no tiene nada de malo. Que es como, a ver, ¿esto es lo que el compositor concibió o es otro producto finalmente? Porque se comporta de una forma distinta. Y termino mi idea diciendo, y ahí está la gracia, creo yo, de la música en vivo. Porque por lo menos en el mundo de la música clásica, esta fue concebida siempre antes de que a alguien se le pasara por la cabeza siquiera quien eventualmente iba a existir una tecnología que te iba a permitir escuchar eso en tu casa, tranquilo. O sea, nadie... Mozart, Beethoven, Bach, toda esta gente mucho anterior al invento, solamente estaba pensando en cómo se comportaba este arte en el in situ. Está alucinante. Yo estoy así Estamos pa' adentro. feliz escuchando todo esto. Pero les queremos hacer un quiebre y les queremos invitar a un juego breve, ¿no? Vamos a continuar con la conversación. Esto se llama palabrería, ¿no? Y la idea es poder hacer cruces de conceptos, los primeros conceptos que se les vengan a la cabeza entre ustedes dos, de acuerdo a un gatillante, ¿no? Pero vamos a jugar con la Isi para darles el ejemplo. Exactamente. Entonces, no sé. Tiempo. Quisiera domarlo. Ella responde a quisiera domarlo. Claro, quisiera domarlo. Vale. Te la dejé difícil, Maca. Paciencia. Hijos. Bueno, y así, la idea es que se vayan con lo primero que se les venga a la cabeza, y esto nos permite también conocerlos a ustedes en otra, sin este filtro, ¿no?, que uno tiene de repente cuando conversa. Entonces les vamos a dar una primera concepto, ¿no?, copia, Cris, para que puedas jugar ahí con Paolo. Copia es la primera Eso palabra. es para ti. Vamos. Yo diría inspiración. Libertad. Libertinaje. Juicio. Perspectiva. Sí. Introspección. Reflexión. Va por ahí. ¿Podemos responder con frases también como lo hizo O Isi? sea, Yo mira, mismo me salté un sí. poco la regla. Ah, ok. Da igual. Pero o sea, es un juego. Dale. Juego. Reflexión. Uy, ahí sí que me voy al tiro con una palabra que nos falta tanto. Contemplación. Totalmente. Y ahí yo diría tiempo. Volvimos. Bueno. Sí. Sí. Bien Oye. Chulhan. Sí. Perdón que metí la cuchara. Sí, ¿no? Está bien. Hoy estábamos hablando de muchísimas cosas y me gustaría profundizar un poquito con qué parte, ¿no?, de cada oficio, el lugar de cada uno, ¿no?, desde la interpretación hasta también la creación. ¿Nunca creen que se va a reemplazar con la automatización, con estas distintas herramientas? Partamos contigo, Paulo.
Es que depende. Depende qué es lo que estamos buscando al respecto. A ver, creo, y también lo conversamos antes que comenzáramos el programa, creo firmemente en que hay ciertos aspectos que nos definen como seres humanos que se van a resignificar aún más por lo que está pasando. Y creo que son, como hablábamos, en cada hito de la humanidad donde la revolución tecnológica ha empujado a que finalmente nos reinventemos, siempre pasa lo mismo, que es como eso que habló el Chris con respecto a esta definición de que la tecnología es como una extensión de nosotros mismos. Bueno, el arte también lo es. O sea, evidentemente arte, tecnología, sociedad, historia, son todos como grandes energías que se mueven en la misma esfera, que tiene que ver como con nuestro lugar en el planeta. Entonces, en ese sentido, yo creo que, por cierto, hay muchas cosas que sí se van a reemplazar, como ha sido a lo largo de la historia, siempre. O sea, el escriba fue reemplazado por la imprenta, y así tantas cosas. Y nunca hemos perecido, o sea, nunca nos ha vencido esto como desde un obstáculo, sino que, ok, listo, ¿para dónde me voy? Se desplaza. Ahora, claro, en el sentido de lo que me convoca a mí, quiero creer que los que nos dedicamos al arte escénico, de hecho somos afortunados, porque puede ser que ocurra justamente eso, que se revalorice de forma muy En importante vivo, ¿no? el encuentro. Porque, tal como explicaba recién esta cosa de que la música clásica fue concebida muchísimo antes de que a alguien se le ocurriera que iba a Estamos existir volviendo. una tecnología, claro, finalmente la gracia que tenía la música clásica era el ver a esta gente tocar eso que están tocando ahí. Y la percepción del grupo. Y no solamente del grupo que está arriba del escenario, en este caso una orquesta, un solista, lo que sea, sino que el estar tú con un vecino de butaca, con alguien que está sintiendo igual que tú o distinto que tú, que tiene una percepción de alguna manera muy arraigada a la subjetividad de su recuerdo, que tiene que ver con cómo estaba ese día, cómo le fue, cuáles eran sus emociones, cómo se vio o no se vio representado con lo que estaba pasando delante. Y el vecino tuyo puede estar sintiendo algo totalmente distinto, pero en el momento de la comunión del silencio o el aplauso o los comentarios en el intermedio, tú interactúas. Y yo creo que el arte escénico es una gran fogata para volver a llamar a la tribu para que se sienta alrededor. Y yo creo que eso no es solamente necesario, sino que es realmente intrínsecamente humano. Sí, qué lindo verlo así, también. Totalmente. La fogata. Sí. Sí, Sí, no en podría tu estar caso. más de acuerdo con tus palabras, querido Pablo. De hecho, este cumpleaños mío, que fue en mayo, Paolo nos invitó con mi pareja y estuvimos ahí fuimos a ver la Bohème. Y son cosas que son tan emocionantes como el juntarse, reunirse ya sea con una amiga, con tu amigo, con tu pareja, ir a que te reciba un amigo, después él está dirigiendo la orquesta, es una locura la puesta en escena. O sea, sí, perfecto, podemos quizás detrás de eso automatizar muchos de los Claro, procesos por supuesto. y ser más eficientes y quizás gastar menos energía y ser más... como ser mucho más proactivos y productivos y creativos en nuestro proceso, pero creo que el factor del diálogo, de la reflexión, de la crítica que produce, ¿cierto?, nuestro oficio, en este caso, jamás se va a poder automatizar, ¿no? Y también lo comparto desde nuestra práctica cuando hacemos, por ejemplo, estas instalaciones de audio inmersivo, por ejemplo, hicimos una en la Basílica de Lourdes, que es un templo religioso católico enorme, precioso, maravilloso, y ahí instalamos una serie de parlantes y la gente fue a sentarse, como si fuese una liturgia, a escuchar a Arvo Pärt, a escuchar música, ¿no? Y no había nadie en escena. Y eso también fue una experiencia profundamente... Como una experiencia mística casi. Totalmente removedora, pero también tiene que ver con este concepto de reunirnos alrededor de la fogata, ¿no? Como de volver a... Entonces, también pienso que así como la tecnología quizás nos ha distanciado, también puede ser un medio para reunirnos, ¿no? Nosotros que utilizamos este medio del audio inmersivo y no lo utilizamos como esta es la tecnología de vanguardia, sino que justamente eso, es como un elemento que nos reúna. Cuando hacemos sesiones de escucha, nosotros no estamos comparándonos ni con el streaming ni con el concierto en vivo. Estamos utilizando y creando un medio para que nos reunamos a escuchar música en conjunto, que a lo mejor con el streaming no nos vamos a juntar, oye, juntémonos a escuchar Spotify.
Yo no he escuchado eso, por lo menos, o no me han invitado. No te invitaron a ese carrete. ¿Cachai? Pero sí nos podemos juntar y decir, oye, vamos a escuchar esto con este formato y abrimos una nueva conversación en torno a eso, porque ahí la tecnología nos expone quizás otras formas, etcétera. Pero, entonces creo que por eso decía, está como el dark side y el bright side de todas las cosas, depende cómo las utilicemos y ahí creo que está el criterio humano en cómo vamos a enfrentar lo que venga. Creo que eso es lo más Me importante. estaba acordando que bueno, yo creo que todos nosotros, la generación de la pandemia, tenemos siempre un poco ese ejercicio de vuelta a lo que significó esa locura, que de alguna manera yo creo que... Fue como una película de ciencia es que ficción, ¿no? todavía no está... Yo creo que nadie ha terminado de digerir lo que fue. Total, sí. Es demasiado grande, es demasiado grande. Pero ahora me estaba acordando una cosa muy específica, que era cuando, yo creo que todos lo hicimos, o sea, hacer como Zoom con amigos, así como carretes Sí. de Zoom. Sí. Ya. Yo fui a un cumpleaños por Zoom, fue lo más raro Sí, que- no. O sea, muchísimo. Ya, pero espérate, pero independiente de lo distópico, Sí. el origen de eso era la necesidad de juntarse. De la tribu que tú estabas O hablando. sea, finalmente es como que es lo que te lleva, ¿cachai? Ahí no podíamos juntarnos y tuvimos que encontrar una forma de hacerlo. Claro, de alguna manera una de las críticas con respecto a la sociedad actual, que está como hipertecnologizada, es que efectivamente estamos un poco como absortos en estas herramientas que nos enajenan un poco y nos separan. Y yo estoy bastante de acuerdo con eso. Pero en el fondo, aunque cueste a veces verlo, la motivación sigue siendo la misma. Aún si no, la gente prefiere no hablar por teléfono y mandarse un emoji porque le resulta más cómodo, menos invasivo, igual estás buscando un Conectar. resquicio de conexión emocional. Aunque sea por un emoji, aunque sea por un meme, aunque sea por un GIF. Entonces, a lo que apunto es que sí, efectivamente se ha convertido un poco como en una amenaza, sí, es cierto, porque nos ha separado mucho. Pero si queremos verlo desde un punto de vista positivo, aún dentro del más aislado de los comportamientos sociales que puede estar ocurriendo actualmente, aún así, esas situaciones igual se mueven por una necesidad de interacción humana. Entonces, si lo podemos pensar como un péndulo, quizás la sobresaturación de todos estos recursos va a hacer que más pronto que tarde necesitemos más todavía. Más Movistar Arena lleno. juntarnos. Con música clásica, ya en Totalmente. paraíso. Sí. No, y ese dato fue increíble, ¿no? No tenía idea. Oye, ¿y cómo ha ido cambiando también esta misma tecnología, o el uso de la tecnología en tu caso particular, Cris? El desarrollo también de tu trabajo. Creo que, de nuevo, como la forma en que hemos decidido utilizar estas tecnologías ha sido súper provechosa, ¿no? Tanto para nosotros en nuestra práctica, como para quienes nos acompañan en nuestro trabajo, ya sean las audiencias o nuestros colaboradores, nuestras colaboradoras. Siempre hay una búsqueda de alguna forma de sacarle un mejor partido a esto y no quedarse en que esto solamente es el uso y como el abuso muchas veces de una tecnología porque sí, ¿no? No, es que te lo pregunto porque dijiste, hace varios años atrás pudimos haber hecho algo que hoy se está haciendo y decidimos no hacerlo. Entonces, tú podrías haber transgredido algo y haber hecho algo que quizás nos hubiese puesto los pelos de punta y decidiste por una cosa, no sé, ética, de cómo trabajas con tus colaboradores, de no hacerlo. Entonces, lo podrías. Sí, totalmente. Creo que, como siempre, el timing en la vida es importante, ¿no? Como en qué momento decido hacer algo y en qué momento decido mejor no, ¿no? Y dentro del contexto. Porque creo que si vamos en este afán como solamente hacia adelante, como caballito de carrera, pucha, no vamos a dejar huellas, sino que vamos a dejar pisoteado a medio mundo. Y creo que eso es lo que tenemos que tener conciencia hoy día, ¿no? No solamente preocuparnos en esta revolución, en este avance, en ir para adelante, que tiene afanes que de repente responden a otros intereses, más no al fin último que realmente nos interesa a nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que siempre invito justamente como a esa pausa, a ese pensamiento crítico, para que finalmente desde la base, desde el fundamento, podamos dirigir bien nuestras acciones y no solamente ser seres reactivos que van pasando ciertos estímulos y vamos para adelante. Y creo que eso puede ser más desgastador que provechoso en el largo plazo. Ahora me sigue apareciendo permanentemente esta como pregunta un poco como filosófica, porque estaba pensando en esto del concierto donde apareció Cerati. Sí. Sí. Total. Ya, después está esta película donde está saliendo Val Kilmer. Sí. Ya, ok.
todo para nosotros digo, los que tenemos esta edad y los que hemos vivido la transición. Esta joven edad de los 40 y tantos, sí, dices tú. es como bien impactante. Es bien impactante porque es como, a esto hemos llegado ya. Pero ahora viene la pregunta inevitable. Ok, pero nosotros no somos los representantes más jóvenes del uso de esa tecnología. Entonces, ¿qué va a pasar en 15 años más? Por decir una cifra más cercana, donde muchas de estas personas no habrían conocido a Val Kilmer o no habrían conocido a Cerati, por exagerar, si no fuese por esa tecnología. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto eso puede ser un favor que le estamos haciendo a la preservación de algo que era para nosotros valioso? Aun si la tecnología que lo está preservando a nosotros nos choca. Pero para el que nació con esa tecnología, es natural. No es mi tema. Claro. Pero no pasará eso también, por ejemplo, con los textos sagrados de las grandes culturas. Por ejemplo, el Bhagavad Gita, que es este poema épico maravilloso de la India, que lo escribió, se dice, Vyasa, que es un poco lo mismo que pasa con Shakespeare, ¿no? Sí. ¿Se dice qué? Se dice. Sí. Y tampoco existía la imprenta como la conocemos hoy día. Y han pasado miles de años y se conserva eso y conservamos los relatos, ¿cierto? Las figuras épicas estas. Quizás si no hubiésemos tenido ese medio, no tendríamos la oportunidad de hablar de esto ahora mismo. Exacto, ¿no? a eso voy. O sea, a mí sí me choca, lo reconozco, pero al mismo tiempo lo acepto como con la fuera perspectiva. parte de la historia, ¿no? Es como la perspectiva misma, claro. Evidentemente alguien puede decir, ya, pero que ¿cómo se te ocurre que vaya a estar ocupando a Cerati como si estuviera vivo, si se murió, déjelo tranquilo? Si yo leí esos comentarios. Sí, pues. Digo, ya, pero si es que no, nadie está haciendo, entre comillas, algo, nadie está profanándolo. Nadie O sea, le está haciendo hacer el ridículo, digamos. Claro, de hecho lo están preservando. O sea, están preservando su legado, adaptándose a las formas en que la tecnología te permiten dialogar con esto. Y de alguna forma también, un poco siendo como súper objetivo, cuando no ha sido sinónimo de crítica y asombro que la tecnología aparezca. O sea, siempre ha sido como, no, pero es que esto no puede ser. O sea, literal, siempre. O sea, nos volvemos a repetir la misma vuelta nomás. Claro. Pero ahora con IA, antes fue con la máquina de escribir. La fotografía. Claro. Oye, vamos a pasar a una última sección donde nosotros le vamos a ir haciendo preguntas muy rapiditas y ustedes contestan súper al callo. Perfecto. ¿Les parece? Ya. Cris, un sonido que nunca debería ser reemplazado por una máquina. Yo creo que la voz de una madre en una gestación, creo que es el sonido primordial. Me parece que no debería ser reemplazado por una máquina jamás. Sí, estaba pensando en algo parecido, que como el latido del corazón. También estaba pensando cuando uno escucha la primera ecografía y es como un sonido súper impactante, que es súper simple porque lo has escuchado toda tu vida, pero cuando lo vinculas a que, pero es que este es el del corazón de mi hijo, Claro. Claro. es otra cosa. Ahora sería interesante poner una mamá AI a ver qué pasa, pero no vamos a hacer eso con un ser humano. No me malentiendan, por favor. Mira, a esta altura ya no descarto nada. Ahora, bueno, es que perdón, pero es que tengo que seguir manteniéndome en la línea de ser el abogado del diablo. Ya, a ver, es que estaba sigue. pensando, por ejemplo, es que terrible lo que voy a decir, ya. Ya. Pero ponte tú que la tecnología no te permite tener el sonido real de la ecografía de tal persona, Sí. pero de alguna forma tú sabes que si generas ese sonido por inteligencia artificial y no le dices a la persona que lo recibe con tal de emocionarlo, lo emocionas, es válido, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, Mientras no le mientas, yo creo. Un ¿no? placebo. Claro. exactamente. Que no le Exactamente. cuentes. Exactamente. O sea, es que el tema del placebo es una cosa súper probada, po. Claro. Si al final la sugestión es un arma tremendamente poderosa. Y volvemos a lo que estaba pasando respecto al tema de la canción Apelusa. Que es como, si lograste emocionar, ¿lograste el objetivo? Claro. Te vamos a pedir el Tal tema cual. del podcast. Cuando quieran les hago una canción. Ya. Cumpleaños. Para la todo. próxima temporada, Chris Maggi nos va a hacer el tema de apertura de Revolución Tecnocreativa. Por favor. Perfecto. Ya. Cris, una canción que siempre te emociona. Oh. Yo soy muy fan de toda la obra de Bob Marley. Le juro. Siento que es Bueno. un artista que apareció en un momento tan importante y tan interesante que tuvo una diáspora muy trascendental. Si hablamos de canciones, ¿no? Él y John Lennon para mí siempre han sido mis copilotos. Así que cualquier canción que de esos autores para mí va a estar ahí presente. Y Pablo, tus copilotos. Vamos con
Uy. Bueno, depende. ¿De qué? ¿Para Paolo canción o obra? Claro. Porque la canción tiene otra forma. Porque puede ser, o sea, si es obra clásica, demasiado difícil de saber qué, pero algo de Mahler seguramente que me encanta. Y si es una canción como popular, bueno, me gustan mucho los Beatles, pero ahora no sé por qué se me vino una canción de los Beach Boys así súper de una, que es God Only Knows. Me encanta esa canción. Me encuentro como súper positiva, como que es una linda canción. La experiencia artística tecnológica más rara que vivieron en pandemia. Uy, qué buena. Creo que en ese tiempo estuve bastante metido en todo lo metaversiístico. Y eso va desde el cumpleaños por Zoom hasta experiencias donde desarrollamos con un artista nacional y un equipo súper interesante que había acá en Chile un metaverso para la música. Y hicimos un concierto con un artista que lo digitalizamos. De hecho, lo grabamos acá en el Movistar Arena con estos trajes hápticos y con detector de movimiento, que él bailaba, cantaba, etcétera. ¿Cómo se llama el artista? Comentario. Augusto Schuster. Sí, con Schuster. Sí. Sí, con él grabamos este concierto y lo montamos en este escenario más de videojuegos, ¿no? Y resultó súper bien. O sea, convocó más gente que quizás cualquier vez que podría haber hecho un concierto en un teatro, en un Movistar Arena, pero miles y miles de personas de todo el mundo. Entonces fue una experiencia como distópica, pero bastante hermosa. Sí, todo era muy distópico. Sí. Yo recuerdo mucho estas cosas que se hicieron con las orquestas, de que cada uno grababa su parte y con un audífono y después como todo el abanico. Ya, evidentemente no era lo mismo, pero ¿sabes lo que a mí me producía mucha emoción? Una cosa que tenía que ver como con esa necesidad de tocar. O sea, era realmente muy, muy fuerte para alguien que está acostumbrado a ir todas las semanas, todos los días a ensayar y de repente no puedes tocar. Y eso se transformó en una como reflexión súper profunda, creo yo, de que no solamente se trataba de tocar, sino que otra vez más, de estar juntos, de estar al lado de tu compañero de atril, de escuchar la afinación para que tú ajustes lo tuyo, para respirar al mismo tiempo, para que esta coreografía humana que es una orquesta se transmitiera. Y cuando yo veía a todas estas personas, cada uno en su lugar específico de la casa, filmándose con la cámara fija y un audífono acá, yo decía, pucha, qué lindo y qué triste como ver esta necesidad de, por favor, hagamos algo, porque esto no nos supera. Oye, a propósito de lo que comentaba hace un rato Paolo, ¿la perfección o la emoción, lo imperfecto que es el en vivo? Cris. No, todo el rato lo imperfecto, Sí, ¿no? todo. O sea, ahí está la belleza. Pensaba en Paganini como este mito de que terminaba el concierto con una cuerda. Claro. Todas esas cosas son muy lindas y también tengo un ejemplo bastante más rústico, por decirlo de alguna forma, como me pasa con la fruta y la verdura o el mismo pan, para llevarlo a otro lado. O sea, la otra vez compré una manzana, creo que estuvo 2 meses sentada en mi mesa la manzana y seguía igual, ni las moscas se le paraban encima. Entonces tú dices, chuta, esa manzana, ¿no? Sospechosa la manzana. ¿Qué tan manzana es? ¿Cachai? Como, Sospechosa la manzana. entonces tengo ahí entonces creo que la imperfección para mí sigue siendo parte fundamental de la belleza. Totalmente. Aparte que yo lo quería llevar como a un plano más de la escalada, ¿no? Que uno como ser, por lo menos ser humano occidental, no me voy a meter tanto con los orientales porque tienen otro pensamiento que es increíble y es muy respetuoso. Cuidado o sea, ahí. por eso. O sea, que me encanta, pero nosotros somos más como de lo occidental, del hecho de Totalmente. como de la meta y visualizarla y querer llegar a ella, pero también tenemos esta cosa de que somos seres de insatisfacción, porque cuando llegamos a la meta no nos detenemos a abrazarla, sino que ya lo logré y ahora cuál es la siguiente, ¿cierto? Y en esa cosa que tenemos de la siguiente, finalmente creo que se reivindica la escalada. No es la cima, sino que el proceso. Y en ese proceso, evidentemente, no es la perfección lo que prima en nuestro... En el placer de degustar el camino, sino todo lo que costó. Si no nos costara, Sí. no nos sentiríamos tan bien cuando llegamos arriba. Entonces, en ese sentido, creo que esta extensión del ser humano, que es la imperfección, el atleta, hablamos, por ejemplo, ahora que estamos en fiebre de mundial, no es lo mismo ir a
al estadio a gritar por tu selección de seres vivos humanos que tú sabes lo que están haciendo, aún si Que tú se están jugando la vida. aún si tú no seas capaz de hacer lo que ellos hacen, tú entiendes lo que ellos hacen. Tú lo entiendes desde tu cuerpo, porque tú sabes lo que significa el esfuerzo. A ir a ver a un... Humanoides, robots. humanoides perfectos que van Claro. con inteligencia artificial, van a sacar el cálculo exacto de cómo meter la pelota en el ángulo. No tiene Claro. sentido. No tiene sentido. Entonces, desde un punto de vista de ir a un concierto, evidentemente tiene que ver con que ellos también se están jugando la vida, lo están dando todo. Literalmente, porque somos humanos. Si con un agente de IA ustedes pudiesen crear la banda o el artista que quisieran, ¿qué banda o qué artista te gustaría crear así? Chris Maggi. Wow. Crear como un artista Sí. digital. Claro. Mm. Puede ser para los encuentros familiares también. Eso estaba No, me pensando, encantaría, Como ¿no? que... Oye, yo lo tengo súper claro. A ver, dale, A ver, Pablo, dale tú, porque me- dale tú. Yo juntaría finalmente a Freddie Mercury con Michael Jackson. Ah, en ese... Ya, que no sé, perfecto. por lo que que no, quieran. que no ocurrió, ¿Ya? que iba a ocurrir, pero ¿saben esa historia? Que No, lo- no sabía. No, a sí, ver. iban a grabar 2 canciones juntos y no se llevaron bien. O sea, no se pelearon ni nada, pero Pero no hubo química. No. nada. O sea, Freddie salió espantado, llamó a su manager que lo sacara de ahí porque no puede entender que Michael Jackson, no sé, pues, estaba todo el día con el mono, viste, quedando con un chimpancé. Cosas así como de personalidad. Y uno dice, pudo, ay, no pudo Dios con el Podría haber Michael sido santo. tan- ¿Cómo se perdió la humanidad de escuchar esas 2 canciones? Mm. Ese tipo de cosas yo haría con la tecnología. Encuentros improbables. Claro, encuentros improbables, exactamente. Y de hecho, quería extrapolarlo un poco a esta cosa que hablamos con respecto al cine, de esta cosa que está pasando con Val Kilmer, qué sé yo, que es como, claro, un poco espeluznante. Aún si los derechos están cedidos por la familia y todo el cuento, pero de repente tú decís, pero... Imagínate juntar, no sé, al joven Marlon Brando con, qué sé yo, Brad Pitt y Clark Gable, ¿cachai? O sea, es como, claro, Impactante encuentros igual. que eran imposibles. Y en el momento en que cedes a esa especie de prejuicio de acá, quizás hay una obra de arte ahí a la espera. Sí, bueno, me recordó uno de los álbumes que salió póstumos de Michael Jackson y canciones con colaboradores, por ejemplo, quizás no es una réplica, pero él dejó grabada su voz en canciones, en algunos demos, y dentro de esto sale una canción featuring con Justin Timberlake. Claro. Que se vuelve un hitazo y es un temazo y número 1 en los charts y todo eso, ¿cachai? ¿Te Entonces, acordáis de cuando nosotros éramos chicos, todos nosotros éramos chicos? cuando salió este crossover entre Frank Sinatra y Bono. Sí, Sí. sí. I've got you under my Sí, skin. my Sí. skin. Fantástico, po. Sí. Era como... bueno, y respondiendo a tu pregunta, dice, hay una página de Instagram que me encanta, que se llama Fake Music ¿Ya? BR, porque es una página brasileña. O sea, todos estos encuentros improbables y más. O sea, Iron Maiden hecho funky. Ah, no. claro. Y son unas versiones que yo digo, esta cuestión arregla mejor música que yo, pero Sí. mucho más, ¿no? Y una versatilidad. Y voces falsas, ¿no? De, no sé, pues una voz de un afroamericano blusero cantando una cosa sentida que yo casi me emociono hasta las lágrimas. Entonces digo, lo mismo que decía Paolo, cumple la función de emocionar, ¿no? Y de repente te da una perspectiva distinta de que, claro, esta canción quizás fue concebida como un track de heavy metal y de repente lo pusiste en un contexto de Sinatra y es espectacular y se reinterpreta la canción. Entonces, tiene sus bellezas también. Me acabas de crear una necesidad. ¿no? Ya, para cerrar, quiero que los dos me completen la siguiente frase, ¿no? La música seguirá emocionándonos, porque, Chris, Porque es hermosa, porque es un arte y es una expresión, es un lenguaje propio del ser humano. Totalmente. Y eso no va a cambiar. Pablo. O sea, eso, porque al final de cuentas la música no la inventamos, simplemente la develamos. Estaba ahí, siempre estuvo ahí. En el latir del corazón estaba el ritmo, en la voz humana estaba el canto y en la naturaleza estaba la armonía. Entonces era como que, nada, nosotros simplemente nos dimos cuenta que estábamos hechos de música. Bueno, Maravilloso. ¿Puedo llorar? No, qué lindo, qué linda imagen de la música que se devela más que se crea. Súper bonito. Muchas gracias, Paolo y Cris. Les queremos contar, como les decíamos al principio, este es nuestro último capítulo de la primera temporada del podcast. Entonces, igual, los vamos a invitar a que nos tiren una pregunta para iniciar la próxima temporada del podcast, que va a ocurrir. Perfecto. Entonces, esto es como un decreto. Ok. Y su pregunta la va a responder alguien que no sabemos quién es Ah, todavía. claro. Hay que develarlo, como diría Pablo, pero está ahí esperándonos. ¿Qué pregunta les gustaría
dejar hecha a los próximos artistas que nos acompañen en la revolución tecnocreativa. Perfecto, ya que estamos en un contexto de tecnocreatividad, etcétera, mi pregunta sería a la inversa quizás, en decir, ¿cómo sería tu práctica sin todos los recursos tecnológicos que tienes? ¿Serías la misma artista, el mismo artista? ¿Tu obra sería la misma? ¿Cómo estás considerando estas herramientas, ¿no? En tu proceso creativo? Como haciendo la visión opuesta, ¿no? Como no hasta dónde va a llegar, sino cómo lo estarías haciendo. Creo que es valioso entenderlo desde ahí. Súper. Bueno, yo soy súper obsesivo con un poco con el mismo tema, entonces yo siempre trato de descubrir en las conversaciones que tengo con las personas qué rol cumple el arte en tu vida cotidiana. Y no como un producto de consumo, sino que, porque a veces la gente no se da cuenta, pero nosotros estamos absolutamente inmersos en el arte igual. O sea, en la forma en que decoramos nuestro living, la película que elegimos, las canciones que escuchamos en el auto. Entonces, y me encanta que la gente diga, oye, en realidad, sí, po, estamos Todo el respirando aire, todo, o sea, respirando arte todo el tiempo. Entonces, esa es mi pregunta, es como, ¿cómo constatas o cuánto constatas que el arte está siendo parte de tu vida cotidiana? Bueno, y así estamos terminando este capítulo, el quinto, ¿no?, de esta primera temporada. Música y sonidos en tiempos de la IA. Isidora, un placer haber conducido contigo Chocas estos cinco episodios. Oye, un gusto a todos y a todas que nos han acompañado esta primera temporada de la Revolución Tecnocreativa y como siempre dejarlos invitados, invitadas a que comenten, que nos hagan preguntas y ideas para nuestra próxima temporada. Totalmente. Muchas gracias. Chao, chao.